¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del Vértice en Comarcal Televisión, su televisión comarcal, donde durante los próximos minutos vamos a analizar la situación social, sanitaria, económica que nos deja el COVID-19, esta pandemia que sigue afectando de lleno a la comarca del Valle del Guadalentín, a la región de Murcia a nivel nacional y a nivel internacional. Aunque en esta tercera ola va remitiendo el número de casos, la ola está ya en fase descendente y los datos que nos llegan en las últimas 24 horas son positivos tanto en la comarca del Guadalentín como en la región de Murcia, aunque se siguen produciendo fallecidos, se siguen produciendo muertos debido al COVID-19, una cifra que desgraciadamente va en aumento durante los últimos días. Analizaremos cuál es la situación de las vacunas, cuál es la situación de los centros sanitarios y cómo está todo lo relacionado con sanidad con el concejal de Sanidad de la materia del Ayuntamiento de Lorca, José Ángel Ponce, que nos va a acompañar en cuestión de unos segundos. Y posteriormente en nuestra tertulia pues analizaremos todas estas cuestiones y otros asuntos también que nos llegan a nivel nacional e internacional. Como les decimos, una noche para poner encima de la mesa, para poner en debate, para poner sobre relieve toda la situación del COVID-19, una jornada más centrada en la pandemia. Nos acompaña, como les hemos comentado, José Ángel Ponce, el concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Lorca. José Ángel Ponce, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas Entre otras materias, porque también juventud, ¿no? Sí, festejos, participación ciudadana, festejos últimamente está la cosa un poco más parada, aunque lo pondremos encima de la mesa también y analizaremos algunos detalles. Nos centramos en COVID-19. Tendencia datos a la baja, no hay que relajarse, no hay que bajar la guardia, pero es verdad que podemos decir que esta tercera ola ya está prácticamente remitiendo. Sí, con la prudencia siempre y, por supuesto, como bien dices, con la exigencia que tenemos todos los ciudadanos de seguir cumpliendo y extremando las precauciones. Es evidente que la ola va remitiendo, ¿no? Van rebajando el número de contagios diarios y eso también se traduce en una mejora del sistema sanitario. Esa es la principal noticia y más positiva. Y de manera paralela y secundaria, por supuesto, pues el levantamiento de esas restricciones, lo veíamos esta misma semana como pues después de tanto tiempo, por fin nuestras terrazas se volvían a abrir al público, una noticia muy buena para el conjunto de hosteleros y de comerciantes que tan crudamente lo han pasado con motivo de las restricciones por la COVID. Por supuesto, como digo, una noticia muy positiva, pero con la prudencia de tener que seguir extremando toda precaución. La incidencia en las últimas horas en la comarca del Guadalentín, también en Lorca, como decimos, son muy pocos casos, ¿no? Se están detectando 10, 12, 20 casos diarios. Efectivamente, estamos ya en una tendencia diaria de 5 a 10 casos en el municipio de Lorca, un símil de lo que está pasando en el conjunto de la región de Murcia, pero me atrevo a decir que consecuencia directa también del buen hacer, por un lado del CECOVID, de ese centro de rastreo que sigue funcionando pese a que ha rebajado la incidencia, y por supuesto también a ese centro de detección, ese punto COVID que tenemos instalado en el recinto ferial, en Ifelor, donde a diario, pese a todo, se sigue manteniendo el ritmo de pruebas para pues seguir analizando los niveles de COVID en el municipio de Lorca. Pero como digo, una tendencia a la baja que entre todos tenemos que seguir pues manteniendo, ¿no? Fruto de ese esfuerzo colectivo que estamos demostrando todos los ciudadanos y ciudadanas de Lorca. Hace unos días se conocía un brote en un centro educativo, incluso también afectaba a una guardería, no sé cómo está la situación. El alcalde de la ciudad también comentaba que estaba ese brote controlado y que desde el CECOVID se estaba también pues intensificando las labores de rastreo. ¿Cuál es la situación actual? Efectivamente, como decía el alcalde, la situación está completamente estabilizada. Es normal que vayan apareciendo algún caso relacionado, pero lo importante está ya estabilizado y por lo tanto la situación pues tiende también a ir a la baja en el caso de este brote que estaba relacionado a una guardería y a un colectivo cercano, ¿no? de la pedanía de Marchena, pero como digo, el fruto del buen hacer, la colaboración mano a mano entre el CECOVID, el Centro de Rastreadores Municipales y el propio Servicio Murciano de Salud, pues ha hecho posible que en cuestión de días pues se controlase por completo ese brote. Por lo tanto, bajada de casos COVID-19, incidencia a la baja, me imagino que también la presión hospitalaria se está relajando bastante en los últimos días. Efectivamente, yo destacaría sobre todo esa buena noticia que supone pues, la no saturación del sistema público sanitario, que es lo que más preocupa, ¿no? El que nuestro sistema sanitario esté completamente preparado para atender la incidencia COVID, pero también, por supuesto, el resto de patologías que siguen ocurriendo. Esa tendencia a la baja pues, se ha ido también traduciendo en esa relajación también en el Hospital Rafael Méndez, aunque me consta que, por supuesto, siguen extremadamente vigilantes y pendientes de lo que pueda seguir ocurriendo. ¿Qué situación concreta se conoce de cómo está la situación del hospital? ¿Si está ahora mismo todas las plantas llenas o ha habido algo de
No, hay una mayor capacidad, es verdad que todavía se mantienen las medidas restrictivas, supongo que en las posteriores semanas se irán relajando esas medidas, pues como por ejemplo entiendo la recuperación de la actividad quirúrgica, que hasta el momento estaba suspendida precisamente para garantizar pues que hubieran camas disponibles para los pacientes COVID, pero como digo, no está al 100% ni mucho menos ya la planta en la que se ingresan a pacientes COVID. Por lo tanto, situación de relativa normalidad dentro del Hospital Rafael Méndez, aunque por supuesto pues una vigilancia activa para acoger todo tipo de circunstancias, tanto las derivadas por la pandemia como el resto de patologías. El resto de centros, me imagino, también ha ido bajando la presión, se ha ido bajando de ese nivel rojo, me imagino, ¿no? Efectivamente, ya nos acercamos a un horizonte mucho más relajado, lo que supone, por ejemplo, la recuperación de determinados consultorios, como por ejemplo el que hoy conocíamos del caso del consejero. Un consultorio que, si bien es cierto, el Ayuntamiento de Lorca, desde la Concejalía de Sanidad, gracias a un esfuerzo que hemos hecho muy importante este año de adaptación de los consultorios, ejecutamos esas obras en el mes de septiembre, es decir, estaba perfectamente adaptado para abrirlo en el mes de septiembre, pero por decisión de la Consejería de Salud ha permanecido hasta ahora, pero como digo, pues tenemos esa buena noticia de que después de un año cerrado por decisión de la Consejería de Salud, finalmente va a abrir para que los vecinos y vecinas puedan recuperar esa atención tan importante y cercana a su domicilio. Como digo, ese consultorio volverá a abrir a partir de la próxima semana. Gracias al esfuerzo, por supuesto, del Ayuntamiento de Lorca, me atrevo a decir y quiero destacar, sobre todo en la parte de adaptación de consultorios. Quiero destacar que precisamente en el último año, desde el Ayuntamiento de Lorca, a través de la Concejalía de Sanidad, hemos invertido un total de 180.000 euros en mejora y en adaptación de los consultorios, lo que prácticamente triplica la inversión de años anteriores y lo que demuestra pues, el compromiso que este equipo de gobierno, dirigido por nuestro alcalde Diego José Mateo, mantiene para con la sanidad pública y especialmente pues, para el cuidado y la atención de nuestros vecinos y vecinas de las pedanías. ¿Cuáles son los consultorios, por lo tanto, que están cerrados? ¿Hay alguno que está todavía cerrado? A día de hoy permanece cerrado el consultorio de Campillo y quisiera también aprovechar para explicar las situaciones que subyace a este consultorio. Es un consultorio que también permanece cerrado ya desde el pasado mes de marzo, una situación insostenible. Si bien es cierto que en un primer momento este centro se cerró para albergar el punto COVID que finalmente se trasladó al punto de Santa Quiteria, pero que desde entonces, desde el mes de septiembre, permanece cerrado. Desde entonces el Ayuntamiento de Lorca ha hecho su trabajo, es decir, ha preparado ese proyecto que hasta hace prácticamente 2 semanas pues no pudo ser revisado por la Consejería de Salud de Murcia, que es quien tiene que supervisar esa obra. Pues estamos ya en condición de decir que en próximos días esa obra será finalmente adjudicada e iniciada y en un plazo, esperemos que por lo más pronto posible, el consultorio de Campillo pueda volver a abrir y pues fíjate, a raíz de esta situación de la pandemia hemos conseguido que gracias a esa inversión, que ronda los 40.000 euros, los vecinos y vecinas de Campillo van a poder retomar esa atención médica, además en unas condiciones muy mejoradas, visiblemente mejoradas, con un consultorio perfectamente adaptado a la situación sanitaria y también con vistas a futuro, que es también lo que esperaban los vecinos y vecinas de Campillo. La Asociación de Vecinos de Campillo, de hecho, emitió un comunicado, ¿no?, solicitando cuanto antes que se pusiera de nuevo en marcha ese consultorio. Efectivamente, hemos permanecido en contacto con la Asociación de Vecinos que, como es lógico, al igual que el Ayuntamiento, tenía esa preocupación por el cierre, por esa decisión que adoptó la Consejería de Salud de Murcia de cerrar el consultorio de Campillo. Como digo, el Ayuntamiento ha hecho su trabajo, ha preparado ese proyecto y una vez que ha visto el visto bueno de la Consejería de Salud de Murcia, en breve iniciaremos esas obras que van a dar lugar a un consultorio mejorado, más adaptado a las circunstancias sanitarias y sobre todo más preparado para albergar los servicios médicos de cara al futuro. Vamos a hablar de vacunas porque nos queremos centrar precisamente ahora en el periodo de vacunación, ¿no?, que me imagino que es el futuro, el horizonte en el que están colocando las esperanzas tanto los sanitarios como los ciudadanos y como todo el tejido empresarial y asociativo, ¿no?, esa vacuna que es la que tiene que dar el final de este túnel. Otra de las peticiones que han realizado ustedes es que se aprovechen esos consultorios, algunos consultorios, para realizar la vacunación a personas dependientes, personas mayores que no se pueden trasladar de pedanías, por ejemplo, al centro de la ciudad, porque incluso me parecía oírle hace unos días el que ha habido personas que no han podido vacunarse. Efectivamente, y es una situación que nos preocupa. Y yo siempre lo digo, Lorca, con todo el respeto del mundo, no es
un municipio como puede ser Alcantarilla, Molina de Segura, que pues, tienen una menor población y una extensión mucho más reducida. Lorca es un municipio amplio, somos la tercera ciudad más importante de la región de Murcia y sobre todo somos el segundo municipio más amplio de todo el territorio nacional, con una extensión pues, muy importante, como todo el mundo sabe. Eso supone que la planificación sanitaria por parte de la Consejería de Salud de Murcia tendría que ser adaptada precisamente a las características de nuestro territorio y nos preocupa que precisamente no se haya contemplado un protocolo que garantice el acceso de esas vacunas precisamente a las pedanías más alejadas del centro de la ciudad. Y para que todo el mundo lo sepa, de cara a la vacunación de las personas mayores de 80 años, la Consejería de Salud, que es la autoridad sanitaria regional, la que gestiona pues el asunto de la vacunación, ha centralizado toda la vacunación de este colectivo, de las personas mayores de 80 años, en el Centro de Salud de Lorca-Sutuyena. Eso obliga, como es evidente, al desplazamiento de todas esas personas mayores desde las pedanías, desde cualquier punto del término municipal hasta el centro de la ciudad. Y eso ha obligado y ha derivado en una situación muy preocupante a nuestro juicio, y es que, evidentemente, muchas familias, muchas personas mayores de 80 años, debido a las dificultades en la movilidad, hayan tenido que renunciar a esa cita de la vacunación por imposibilidad de desplazarse desde sus pedanías hasta el centro de la ciudad. En ese sentido, y en previsión de lo que podía ocurrir, porque, insisto, Lorca no es un municipio más pequeño como pueda ser otro de la región de Murcia, necesita que se planifique de acuerdo a esa situación. Y no podemos consentir, y eso es algo que nos preocupa, que se sigan produciendo este tipo de circunstancias. Y en ese sentido, precisamente hace un par de meses, desde el Ayuntamiento reclamábamos a la Consejería de Salud, y seguimos haciéndolo, que se equipen a los consultorios y centros de salud de las pedanías de todo lo necesario para garantizar esa vacunación pues cerca, ¿no? Y con facilidades para los usuarios, especialmente las personas mayores, que son las más vulnerables y las más necesitadas precisamente de esa vacunación. De esa manera evitaríamos circunstancias como las que se están produciendo, ¿no? Que haya personas mayores, por pocas que sean, que están teniendo que renunciar a esa citación porque las vacunas están, pero no pueden acceder a ellas debido a la imposibilidad de desplazarse. No sé si el proceso de mantener esa vacuna también es un proceso complejo y complicado, ¿no? Y a lo mejor es imposible llevar esa vacuna, aunque estemos en la situación en la que estamos, ¿no? Parece curioso, pero a lo mejor hay que mantenerlo a una serie de grados bajo cero, tiene que llevar una serie de transporte, y a lo mejor esos centros sanitarios no están adaptados, como bien dice, a esa situación, ¿no? Bueno, si bien es cierto que lo que no se puede, por ejemplo, es llevar la vacuna a las casas, a los domicilios, porque precisamente requieren de una metodología y una preparación previa que le requiere, por ejemplo, que esté en un sitio fijo y no pueda desplazarse, si nuestros consultorios, por ejemplo, el Centro de Salud de La Paca, tiene un equipo perfectamente preparado, tiene unas instalaciones perfectamente equipadas, y si no, es obligación, entiendo, del mando único de la sanidad regional, que es la comunidad autónoma y es la Consejería de Salud, de hacer todo lo posible, sobre todo para aprovechar esas vacunas, que, insisto, están en la región de Murcia, precisamente gracias al esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España, para que se agilice esa llegada de las centrales, ¿no?, de la Consejería y de los centros de salud a los pacientes, en este caso, en esta fase en la que nos encontramos, a las personas más vulnerables, que son las que nos preocupan, que son nuestros mayores de 80 y 90 años. ¿En qué nivel de vacunación estamos, José Ángel? ¿Se han vacunado ya sanitarios? ¿Se han vacunado personas dependientes? ¿En qué nivel de vacunación estamos? Sí, a día de hoy el Ministerio de Sanidad ha enviado un total de 3,6 millones de dosis a todas las comunidades autónomas y en concreto a la región de Murcia han llegado en torno a las 130.000 vacunas. Esas 130.000 vacunas han posibilitado ya que se vacunen al total de los equipos sanitarios y médicos de los centros de salud, del Hospital Rafael Méndez, por ejemplo, en el caso de Lorca, o de las residencias de ancianos y de dependientes. Seguido a ello, también se ha seguido vacunando a las clínicas sanitarias del ámbito privado. En este sentido tengo que destacar que también ha sido posible gracias a la colaboración activa del Ayuntamiento de Lorca, porque si bien es cierto que no tenemos competencias directas, sí hemos ofrecido nuestras instalaciones municipales para agilizar la campaña de vacunación y, como digo, este personal, en el caso de las clínicas sociosanitarias de Lorca y de otros municipios, han podido vacunarse también en las instalaciones deportivas del complejo deportivo Felipe VI del municipio, en un ejemplo pionero, destacado, de lo que tiene que ser un ayuntamiento que colabore y que se implica en que esas vacunas, que insisto, están en la región de Murcia, lleguen a su destinatario. Y el horizonte, en este caso, esta misma semana, se va a seguir vacunando también precisamente gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Lorca a quienes le toca, en este caso al personal de Policía Local, de Guardia Civil, de Policía Nacional, que será vacunado en el Felipe VI este próximo viernes, por dirección y decisión de la Dirección General de Salud Pública de Murcia, que es, insisto, quien tiene el mando en la gestión
y en el seguimiento de ese protocolo, y con la colaboración del Ayuntamiento de Lorca, que hemos ofrecido una vez más esas instalaciones para agilizar y para facilitar esas campañas de vacunación masiva. De hecho, hay también ya algunos miembros del cuerpo de policía, miembros de bomberos, de emergencias, que bueno, se han ido vacunando porque ha habido unas dosis sobrantes, ¿no? Es algo curioso que bueno, se ha ido haciendo a través del Servicio Murciano de Salud, pero es curioso el tema este de las dosis que sobran y de las dosis que faltan, porque hay un día que a lo mejor sobran dosis y hay que llamar rápidamente a algún sector para que pueda ser vacunado, pero luego hay días también en los que se tiene que paralizar el proceso de vacunación porque no llegan las dosis. Eso está siendo muy irregular, ¿no, José Ángel? Está siendo preocupante e irregular, sobre todo porque denota una falta de planificación por parte de la Consejería de Salud de Murcia, que es quien debe hacer cumplir ese protocolo. Y de hecho ha dado lugar también no solo a circunstancias como las que mencionas del Cuerpo de Bomberos o de Protección Civil, sino cuestiones más preocupantes y más graves, como las que de manera bochornosa hemos tenido que ver en la región de Murcia, en el caso de la Consejería de Salud, en el seno de la Consejería, que ha obligado a la dimisión del consejero de Salud, del gerente del Servicio Murciano y de otros directores generales de la Consejería de Salud. Es decir, nosotros precisamente al hilo de toda esa situación tan bochornosa para el conjunto de la ciudadanía, precisamente reclamábamos que se habilitara un protocolo para garantizar que esas dosis sobrantes se fueran y se canalizaran en cumplimiento estricto del protocolo de vacunación. Tengo que remarcar que la dirección y la gestión de esa vacunación, de quién decide y quién no, le corresponde, por supuesto, a la Consejería de Salud de Murcia, en este caso a la Dirección General de Salud Pública, y precisamente por eso, por esas dosis sobrantes, pues la Dirección General de Salud Pública de Murcia decidió, por ejemplo, incorporar en esa fase al equipo de bomberos de Lorca o a Protección Civil, no solo de Lorca, sino de municipios también como Águilas, Puerto Lumbreras o Totana. Eso es lo que hemos vuelto a reclamar, que se agilice, por supuesto, la vacunación, que también vaya paralelo o parejo a un protocolo que garantice a dónde van esas dosis sobrantes y, por supuesto, que sea en cumplimiento estricto del protocolo para que pues, se vayan culminando esas fases y poco a poco pues, vayamos cumpliendo el 100%, ¿no? Que es lo que nos interesa, de toda la población vacunada. En relación a este asunto, Partido Popular presentó sus certificados de vacunación, en el Pleno lo presentaron ustedes también, lo que han solicitado también es un estudio, ¿no?, de esas irregularidades que se han producido en la Consejería. Efectivamente. Queremos transparencia y nitidez en todo lo que ha ocurrido en torno a este proceso de vacunación irregular, que, insisto, ha sido tan grave que ha conllevado la dimisión del consejero de Salud, de varios directores generales y del gerente del Servicio Murciano de Salud. Por lo tanto, le exigimos precisamente al Partido Popular de Lorca que, en vez de dar tantas lecciones de transparencia, comience a dar explicaciones de todo lo acontecido en el seno de la Consejería de Salud que dirige precisamente el Partido Popular de la región de Murcia, y que también le invito a que abandone el mensaje alarmante de que falten vacunas. En la región de Murcia no faltan vacunas, precisamente lo que faltan son explicaciones. En primer lugar, de a dónde han ido esas vacunas, que presuntamente habrían ido a altos cargos y a funcionarios de la Consejería de Sanidad, en torno a 600 vacunas estamos hablando, y también, aparte de explicaciones, lo que falta es una mejor planificación. En primer lugar, para evitar situaciones tan indeseables como las que comentaba al principio, y es que mayores de 80 y 90 años tengan que renunciar a su vacuna porque no tengan posibilidad de acceder a ella. En ese sentido, lo que reclamamos de manera paralela a lo que comentaba, y es que se equipen los consultorios y centros de salud de las pedanías para acercar esa vacuna a nuestro territorio, a nuestro amplio territorio, también se habilite un protocolo de asistencia domiciliaria para suprimir esa barrera que supone en este caso pues la distancia, ¿no?, desde las pedanías a nuestro término municipal, a nuestro casco urbano, ¿no?, hasta en este caso el Centro de Salud de Lorca-Sutuyena. Además de esos miembros del Cuerpo de Seguridad y Fuerzas del Estado que se van a vacunar a partir del viernes, ¿cuáles serían los siguientes grupos que le tocaría el turno para la vacunación? En teoría, lo que los colectivos siguientes, y también que ampliamente lo demandan, por ejemplo, sin ir más lejos, deberían ser los equipos directivos de los centros educativos de toda la región de Murcia, que no dejan de ser también un colectivo de riesgo y que también necesitan que se les atienda esa pues, situación, ¿no?, de indefensión frente a la situación de pandemia. Como digo, me consta, ¿no?, que el Ayuntamiento de Lorca va a seguir, por supuesto, muy pendiente del cumplimiento de ese protocolo de vacunación, ofreciendo instalaciones municipales, y de manera paralela van a seguir llegando esas vacunas por parte del esfuerzo que sigue haciendo el Gobierno de España para destinar todas las vacunas que hacen falta a las distintas comunidades autónomas, incluida la región de Murcia. Desde el Gobierno regional se pidió un inventario de esas instalaciones municipales que se podían poner a disposición para una vacunación masiva. ¿Hay alguna
ya solución? ¿Os han indicado ya cuál sería a lo mejor la instalación más adecuada para esa medida? Bueno, tengo que decir que precisamente el Ayuntamiento de Lorca, antes de que la comunidad autónoma demandase ese tipo de espacios, ya en el mes de diciembre, antes de incluso que llegaran las vacunas, ya habíamos ofrecido ese tipo de instalaciones y de hecho eso supuso que incluso con anterioridad ya se pudieran aprovechar las instalaciones del complejo deportivo Felipe VI para campañas de vacunación masiva. Sin ir más lejos, pues como digo, se habían vacunado gracias a esa colaboración personal de las clínicas sociosanitarias del término municipal, centros de día, empresas de ayuda a domicilio. En definitiva, ese ofrecimiento ya ha dado sus frutos. Pusimos a disposición el complejo deportivo Felipe VI, también el estadio Artés Carrasco, el pabellón de Ifelor que no está siendo utilizado por el punto COVID, y ya en base a esa experiencia precisamente pues Salud Pública ha determinado que hoy por hoy la instalación más idónea es la que ya se ha utilizado y esa es la del complejo Felipe VI, que es la que en principio se va a seguir usando para este tipo de campañas de vacunación masiva. Otra de sus áreas de trabajo es plazas y mercados. Estamos viendo cómo las restricciones se van flexibilizando, ya puede haber convivencia de 4 personas no convivientes, valga la redundancia. No sé si también esas medidas se van flexibilizando en cuanto a mercados y plazas. Sí, bueno, tengo que destacar que gracias al buen hacer del colectivo de los vendedores y, por supuesto, de la concejalía que dirijo y, en definitiva, del Ayuntamiento de Lorca, el mercado no ha tenido que volver a cerrarse desde el estado de alarma del mes de marzo. Eso significa que se han hecho las cosas bien. En primer lugar, que se adaptó el mercado semanal a las normas anti-COVID y que, por supuesto, se estaba controlando el aforo máximo permitido pues, para garantizar la seguridad tanto de los vendedores como de los usuarios. Nuestro mercado es seguro. Desde aquí animo a todos nuestros vecinos a que sigan acudiendo a nuestros mercados semanales, también a nuestras plazas de abasto, y de manera paralela también, además de esa recomendación de seguir cumpliendo con las normas sanitarias, pues ese ánimo, ¿no?, de que vayamos a nuestros mercados porque son lugares seguros para seguir comprando. Esa es la principal ayuda que pueden recibir nuestros vendedores, ¿no?, nuestros comerciantes, el que podamos seguir comprando con normalidad en estos espacios que, insisto, son seguros gracias al buen hacer del Ayuntamiento, pero de manera paralela también hemos querido pues, paliar las consecuencias o intentar paliar las consecuencias ayudando a nuestros vendedores, un colectivo especialmente castigado que desde el Ayuntamiento de Lorca hemos querido ayudar, en este caso, no solo potenciando y facilitando las normas para seguir comprando, sino también ayudándoles bonificando la tasa del mercado semanal, lo que ha supuesto un ahorro importante para los bolsillos de este colectivo, como digo, especialmente dañado. En definitiva, esta ayuda demuestra precisamente el carácter que tiene este equipo de gobierno, dirigido por nuestro alcalde Diego José Mateo, de cercanía y de atender y de ayudar a quien pues, lo está pasando mal. En este caso, un ejemplo del colectivo de vendedores, pero en definitiva el colectivo de hosteleros y de comerciantes. Y en esto me gustaría hacer una especial apreciación. Recientemente el Ayuntamiento ha hecho una modificación del presupuesto gracias al PSOE y a Ciudadanos y también al resto de partidos, pero por iniciativa de este equipo de gobierno, con la que se han conseguido desbloquear una partida cercana a los 500.000 euros para ayudas directas a nuestros vendedores y a nuestros hosteleros. Una situación que precisamente se diferencia de lo que hemos visto en otras épocas. Yo tengo que recordar que nuestra ciudad, nuestro municipio, se ha enfrentado a situaciones difíciles, como puede ser la del terremoto, que trajo consecuencias económicas desastrosas y de manera paralela o secundaria se tuvo que levantar la ciudad de punta a punta en obras, calles enteras, el barrio de la Viña, San Diego, Alameda de Cervantes o San José, se levantaron en obras con las molestias que eso supuso para los comerciantes y hosteleros. Yo no recuerdo que en ese momento, por parte del Ayuntamiento, por parte del anterior gobierno, en este caso del Partido Popular, se aplicaran ningún tipo de líneas de ayuda para favorecer a nuestros comerciantes y hosteleros. Frente a eso, estamos demostrando que cuando un ayuntamiento quiere, puede ayudar al comerciante, puede ayudar al hostelero, y en este caso, nuestro gobierno, dirigido por nuestro alcalde y también a través de las concejalías de mi compañero Isidro Avellán y también de mi compañero Francisco Morales, están demostrando que cuando se quiere, se puede ayudar a quien peor lo pasa, como es el caso del colectivo de vendedores, o el caso de vendedores del mercado o el caso de los hosteleros y comerciantes de nuestro municipio. A principios de marzo hay previsto otro pleno, ¿no?, solicitado por el Partido Popular y que también se van a debatir esas ayudas para el año 2021. No sé si en la misma cuantía sean... El objetivo va a seguir ayudándoles. Una vez visto también que el esfuerzo que está haciendo el Gobierno regional para ayudar a ese colectivo pues es bastante mejorable. Desde luego, como digo, el Ayuntamiento de Lorca ha hecho un esfuerzo importantísimo, movilizando 400.000 euros en esta modificación presupuestaria, 200.000 euros en una primera fase, un total de 700.000 euros en un ejercicio que marca un precedente,
que, como digo, demuestra que un ayuntamiento cuando quiere ayudar puede hacerlo, y este ayuntamiento está demostrando esa cercanía y esa atención a quien peor lo pasa, a quien peor lo está pasando. Ese pleno, es verdad que lo ha solicitado la oposición, no sé si finalmente se celebrará, porque, como digo, gracias al último pleno, esa modificación presupuestaria que aprobó el equipo de gobierno, se va a posibilitar esta segunda línea de ayuda que pues esperan los ciudadanos y ciudadanas, en concreto los vendedores, aunque, como digo, la principal ayuda que hoy por hoy tiene que recibir un comerciante o un hostelero es que pueda ejercer su actividad con total normalidad. Dos apuntes más antes de finalizar. Estamos hablando con el concejal del Ayuntamiento de Lorca, José Ángel Ponce. Participación ciudadana, que también le corresponde, es otra de las materias en las que usted está trabajando. Le han solicitado que constituya las juntas vecinales. ¿Cómo está esa situación? Sí, precisamente nos los ha solicitado el Partido Popular, que es el mismo partido que durante los últimos 6 años, desde que se puso en marcha el reglamento de juntas vecinales, no lo puso en marcha. Nosotros creemos, por supuesto, en el empoderamiento y el darle participación a la ciudadanía en materia de la gestión municipal. En ese sentido, tengo que destacar que durante el último año hemos potenciado el buzón de sugerencias y reclamaciones para acercar la administración al ciudadano, que hemos triplicado también la inversión en mejoras y en mantenimiento de los locales sociales, tanto de los barrios como de las pedanías, para posibilitar espacios de participación, y que también en el próximo año vamos a poner en marcha la figura de los presupuestos participativos para acercar la gestión al ciudadano. Y en el asunto de las juntas vecinales, por supuesto, creemos en ellas, creemos en esa forma de gestionar, pero desconfiamos de un reglamento que se aprobó en 2014 por parte del Partido Popular de manera solitaria, descuidando también y despreciando alegaciones ciudadanas para mejorar el reglamento, y que no solo eso, sino que quien lo aprobó en solitario, que fue el PP en el año 2014, no fue capaz de ponerlo en marcha en los años sucesivos. Eso nos genera desconfianza, y por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es aprovechar este tiempo, estos próximos meses, para modificar el reglamento en plan positivo. Vamos a abrir un proceso de participación, de consulta con los colectivos vecinales, pero también con los ciudadanos en particular, para que tengan la posibilidad de aportar, de mejorar ese reglamento, y en cuanto tengamos un reglamento mucho más adaptado a la realidad social y a la realidad actual que tenemos en estos momentos, ponerlo en marcha de manera decidida para desconcentrar esa gestión y acercarla al ciudadano, tanto de nuestros barrios como de nuestras pedanías. Y en materia de juventud, ¿cuáles son algunas de las áreas en las que se está trabajando? Pues yo creo que podríamos decir que este año, el 2021, va a ser el año de la juventud, en el sentido de que se van a poner en marcha, ya están en ello, partidas presupuestarias, ¿no?, inversiones que van a hacer realidad pues muchos de los deseos, muchas de las peticiones que nos hacían los jóvenes durante los últimos años. En primer lugar, en el próximo mes de marzo vamos a hacer posible que se abra la primera sala de estudio municipal 24 horas, autogestionada, que va a posibilitar que nuestros jóvenes tengan este espacio y no tengan que irse a otras ciudades, a otros municipios como el de Puerto Lumbreras, donde sí tenían este servicio, y que de manera pues completamente inexplicable, en un municipio de Lorca, una ciudad como la nuestra, no lo tenía. Gracias a esa inversión que va a hacer la Concejalía de Juventud, a partir del próximo mes, los jóvenes van a encontrar ese servicio en nuestro municipio. Y de manera paralela también estamos impulsando una renovación completa, integral, del Centro de Recursos Juveniles M13, que va a hacer posible que nuestros jóvenes encuentren un espacio completamente adaptado a sus necesidades, que les ofrezca recursos formativos y también espacios orientados, por ejemplo, a la orientación afectivo-sexual, que también es algo que nos demandan la juventud. Es decir, un antes y un después, una apuesta decidida por nuestros jóvenes que han efectivamente comprobado y están comprobando que este ayuntamiento mira y piensa por los jóvenes. Antes, con anterioridad, pues se hacían viajes a la nieve. Ahora lo que hacemos es recoger verdaderamente cuáles son las inquietudes de los jóvenes y plasmarlas en los presupuestos para hacer posible pues materializar demandas históricas, como puede ser esa sala de estudio 24 horas que tanto nos demandaba, y que, por cierto, va a ser la primera de una red de salas de estudio que vamos a ir extendiendo en barrios y también en pedanías. Participación ciudadana, juventud, plazas y mercados y, por supuesto, situación sanitaria analizada con el concejal del Ayuntamiento de Lorca, José Ángel Ponce. Un placer el que haya estado con nosotros esta noche para analizar estas y otras cuestiones. Igualmente, un saludo. Continuamos en esta edición del Vértice, pequeño alto en el camino, y regresamos para analizar más cuestiones, más asuntos a nivel local, nacional e internacional en la tertulia.